Porque Dios lo humilló, Dios lo llevó hasta lo más bajo. ¿Para qué? Para que reconozca su condición. A veces Dios nos lleva a esa situación y de repente, en lugar de buscar de Dios, comenzamos a renegar de Dios. Comenzamos a renegar de nuestra condición. Comenzamos a renegar de nuestras circunstancias. Comenzamos a quejarnos amargamente diciendo: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿A Dios le faltará poder para ayudarte? ¿A Dios le faltará poder para sacarte de allí? Yo digo que no. La Escritura nos dice en 1 Samuel 2:7, esto escríbalo en la tabla de su corazón. 1 Samuel 2:7, Jehová, Dios empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. ¿Qué es abatir? Es humillar, es postrar. Dios es el que enaltece, Dios es el que humilla. Oye, ¿te está saliendo todo mal? ¿Se te está derrumbando toda la casa? ¿Se te está viniendo a pedazos? Todo lo que has pensado se te viene abajo. Todos los sueños y los castillos que hiciste se te están viniendo y desmoronando. Y llegas y dices: ¡ay, no aguanto! Y empiezas tú a negar y empiezas a querer decir: no, esto no es real. Y comienzas también a quejarte: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? En lugar de quejarte, ¿por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no te humillas como Nabucodonosor? ¿Por qué no comienzas a entender que Dios tiene control sobre todas las cosas? Sobre el dinero y sobre la pobreza. Que Dios tiene control en la enfermedad y por la salud también. Que Dios tiene control de todas las circunstancias y de todo lo que pasa. No, lo que está viviendo y lo que está usted pasando no es casualidad. Dios lo permite para que entiendas una cosa: sin Él no podrás vivir jamás. Necesitamos reconocer la grandeza de nuestro Dios. En el verso 34 de Daniel 4 nos dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Ah, qué diferente. Alzó sus ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Cuando alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue de vuelta. Mientras no alcemos nuestros ojos al cielo, mientras busquemos otra solución en la vida, mientras estés buscando la solución en tu amigo, en el dinero, en los recursos de otra gente, o que alguien te va a ayudar, tú vas a estarle dando vueltas a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo, porque no estás confiando en Dios. Este hombre, cuando levantó su cara al cielo, inmediatamente su razón le fue de vuelta. Cuando tú te humillas ante Dios, tu razonamiento te es devuelto. Porque cuando la gente no tiene a Dios, razona de una manera terrible. Comienza a lo malo llamarle bueno. Comienza a buscar salidas completamente absurdas. Comienza a tratar de quitar con la embriaguez la sed. Imagínate, vamos a salir de pobres, vamos a robar. Ah, qué buena solución. Oye, fíjate, vamos a acabar con este problema. Vamos a matar a la persona para que ya no tengamos problemas. Ah, qué buena solución. El hombre se embrutece más y más y más y más. ¿Por qué? Porque no reconoce a Dios. Cuando Nabucodonosor, este rey, volteó sus ojos al cielo, inmediatamente su razón volvió y comenzó a alabar a Dios, y la queja se fue de su corazón y comenzó a entender que solamente de la bendita mano de Dios tenemos todo. ¿Qué sigue leyendo? Vamos a leer verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y por sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios resiste al soberbio. El soberbio no se deja ayudar. El soberbio no quiere voltear su corazón a Dios. El soberbio no quiere que le den un consejo. El soberbio, olvídate, está en contra de Dios.
No se puede humillar ante Dios porque está ensoberbecido. Pero Dios sabe humillar a los soberbios. Este es el pecado por el cual la gente no busca de Dios. El segundo pecado es la necedad del corazón. ¿Quién es un necio de corazón? Un necio de corazón es una persona que no entiende razones. Alguien que no aprende a pesar de los errores y fracasos de la vida. Una persona necia es alguien que vuelve a repetir lo mismo una y otra vez. Un necio es aquella persona que a pesar de que su vida ha sido una tragedia, vuelve a repetir lo mismo. Eso es un necio. Y el necio ha cerrado sus oídos y su corazón a Dios y no quiere entender. Proverbios 10:21 dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los necios mueren por falta de entendimiento. En otras palabras, el razonamiento del necio es: si no me salió esta, lo voy a hacer. La segunda vez voy a volverlo a hacer. Si no me salió bien el robo, lo voy a volver a realizar. Ya me llevaron al reclusorio, ya salí, lo voy a volver a intentar. Y es una persona que no aprende, es decir, que no toma conciencia de sus actos. Toda persona cuerda comienza a decir: bueno, creo que algo estoy haciendo mal. Pienso que en mi vida necesito recapacitar qué cosa estoy haciendo bien, qué cosa estoy haciendo mal. ¿Por qué las cosas están tan terribles en mi familia? ¿Por qué las cosas están tan mal? Platicaba con un hombre, padre de familia, siempre estaba culpando a los demás, a los hijos, a la esposa, a todo mundo. Y cuando yo le dije: bueno, ¿y usted habrá algo de lo cual tenga usted que arrepentirse en razón de su familia? Bueno, yo he trabajado, yo he hecho, yo me he humillado, me he esforzado, yo he dado todo, yo estoy completamente entregado a mi familia. Entonces, ¿el culpable son su familia? Sí, ellos son los culpables. Una persona que no entiende, no razona, no tiene una autoevaluación para juzgar sus propios actos, sus propias acciones, lo que hace, lo que vive, es alguien que se le ha ido el juicio. Y por lo mismo es alguien que siempre va a culpar a los demás de lo que hace. No, es que a mí me provocaron. Y siempre excusando y justificando sus malas acciones. Piensa la persona que va bien, que son situaciones pasajeras de la vida, pero no se da cuenta que en verdad su vida se ha hundido en una verdadera oscuridad y en una tragedia. El necio no razona, el necio no piensa, el necio no ve las consecuencias de sus actos, los lleva a la práctica. ¿Qué más tiene el necio? Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Qué característica tiene el necio aparte de estar repitiendo sus actos y que es irracional? Es un hombre iracundo, es un hombre que no refrena sus emociones, es alguien que comienza a enojarse y comienza a indignarse y a decir: ¿por qué me estás viendo de esa manera? Y en lugar de reconocer con humildad sus malas obras, comienza siempre a enojarse. Es un hombre que por cualquier cosa comienza a gritarle a la mujer, que por cualquier cosa comienza a desfogar sus emociones, sus pasiones, sus iras, sus celos. Todas sus emociones las comienza a sacar y a vaciar en los demás. No tiene freno el hombre o la mujer por la necedad de su corazón. Lo único que desea es estar moleste y moleste y moleste a los demás. Sus emociones son tan perversas que siempre está atribuyendo maldad en los demás. Es que tú eres esto. No, es que me quiere robar en el negocio. No, es que si es alguien que es celoso, no, me está engañando. Ya la voy a pescar ahora sí, ahora sí. Qué triste es que una persona necia que viva en sus emociones continuamente está viviendo en un infierno, porque su mente es inflamada por el mismo fuego de los infiernos. Está atribuyendo maldad a todo el mundo. Todo el mundo es malo. Todo el mundo tiene malas intenciones. Todo el mundo está conspirando contra él y tiene que cuidarse. Tiene que estar a la expectativa de que no le hagan daño, porque cree que su esposo está mal, cree que su esposa está mal, cree que los hijos están mal, cree que todo el mundo está mal, cree que en esa condición todo el mundo está en una mala intención. Por eso tiene que estarse defendiendo y tiene que estar, su mecanismo de defensa es el enojo. Cada vez de que le dicen algo comienza a enojarse.
De repente me lo captan ahí en un correo indecente y comienza a enojarse el hombre. No, por tu culpa el matrimonio se va a destruir, mujer malvada. El necio vive de esa manera. No tiene forma de pensamiento, porque las emociones comienzan a nublar la razón. Todos tienen la culpa. El necio se va hundiendo cada vez más, va en una caída estrepitosa. ¿Qué otra característica tiene el necio? Proverbios 12:15 nos dice, el camino del necio es derecho, pero no porque Dios diga que es derecho su camino. Es más, ni siquiera la gente que le rodea se da cuenta que su camino es derecho. Él dice, ella dice, mi camino es derecho. El camino del necio es derecho en su propia opinión. De allí que si tu camino es derecho, ¿quién te puede enseñar? Si tu camino es una línea recta, si tu camino es rectitud, si tu camino es bondad, no habrá persona que te pueda decir es por aquí. Entonces, por eso Jesús dijo, yo vine a los enfermos, no a los sanos. Vengo a llamar a pecadores, no a justos, al arrepentimiento. Oye, pero sin Dios, ¿quién es justo? Ninguno. La Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno sin Jesús. Entonces, imagínate, esa persona siempre se llena su boca de palabras diciendo, no, es que mira, las cosas deben de ser así y así, así. Yo te voy a explicar en la vida las cosas que son buenas y las que son malas. Mi experiencia me dice, porque yo he vivido tanto en esta tierra, te diré lo que es bueno y lo que es malo. Esa persona está completamente oscurecida en su propio camino porque cree que lo que él diga, lo que él piense, lo que él esté hablando es lo único y no hay más. El camino de esa persona es recto en su propia opinión. A los ojos de Dios está completamente mal. ¿Te imaginas ese borracho que va zigzagueando y que va en sentido contrario y dice, todos están mal, yo soy el único que está bien? El necio así es. Y por más que le digas y le des razonamientos, te dirá, tú estás mal. Yo no voy a escuchar absolutamente nada. Proverbios 13:19 nos dice, el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Ya más claro no te puede ser la Biblia. Para el necio apartarse de lo malo no existe. Él tiene esa filosofía del mundo. El necio dice, el que no tranza no avanza, punto. El que no hace maldad no está bien en esta vida. El que no vive en esta tierra como en la selva del más fuerte, no es verdad lo demás, es pura mentira. Para él, la ley del más fuerte es lo que impera. En otras palabras, él no se va a apartar de lo malo. Él no se va a apartar del fraude. Él no se va a apartar de la mentira. No se va a apartar de la fornicación. No se va a apartar de la borrachera. No se va a apartar del adulterio. No se va a apartar del chisme. No se va a apartar de nada. Porque para él la vida es como una selva. O te comen o comes. O matas o te matan. No hay más. Es un camino. Punto. El que quiera vivir así será. Y el que no estará completamente equivocado. Pero si ese necio ve a una persona buscar de Dios, comienza a recriminarle, a decirle, eres un tonto, ¿cómo es posible que andes por ese camino? No, en ese camino van solamente las personas que no tienen carácter, las personas que no les quedó de otra, que son débiles, que se dejan de todo manipular. Hombre, despierta, y no sabe que el que está dormido es él. No se da cuenta que el que está necio y embrutecido es él. Pero eso sí, comienza a justificar sus maldades y a condenar al que quiere caminar rectamente. Y dice, no vivas así, te van a hacer daño. Yo lo sé, en esta vida es muy mala. Olvídate, vive mejor como yo, como tú. En esa condición, para el necio, el solo pensar de apartarse de ese camino es algo que ya es innombrable. Por eso el necio no va a buscar a Dios. Tercer pecado. El tercer pecado es sin temor a Dios. La ausencia de ese temor a Dios. Proverbios 19:23 nos dice, el temor de Jehová es para vida. Y con él, con ese temor, vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Déjame explicarte un poquito.
Una persona que no tiene temor de Dios no está negando la existencia de Dios. Es alguien que sí cree en Dios, porque los demonios también creen y tiemblan. Es alguien que ha tenido conocimiento de la palabra de Cristo, pero es alguien que no le da peso. Es alguien que no se mueve. ¿Por qué la Escritura dice que los demonios creen y tiemblan? Bueno, creen que existe un Dios. Cuando estaba Jesús, decían: Jesús, hijo de David, has venido antes para atormentarnos. Y estaban los demonios gritando. Y Jesús los echó fuera. Sin embargo, ellos creían en Dios y temblaban. Pero su vida era la misma. En otras palabras, una persona que no tiene temor de Dios es alguien que sí cree en Dios. Es alguien que sí tiene conocimiento del Altísimo, pero no le da valor a las Escrituras. No le da valor ni peso a las advertencias de Dios, sino que esa persona va a un camino de muerte porque sí conoce. Él ha entendido situaciones, sabe que las cosas que está pensando están mal, sabe que sus obras están mal, sabe que sus amarguras están mal, sabe que sus palabras están mal, sabe que sus acciones están mal, pero dice: como quiera, no creo que pase nada. Esa es una persona que no tiene temor de Dios. Aclaro, esa persona, aparte de que sabe que Dios existe, es alguien que continuamente dentro de su corazón está pensando: yo creo que Dios al final me va a perdonar. Yo creo que no va a pasar nada en mi vida. Ese no se da cuenta que va como en una resbaladilla, en un tobogán rapidísimo al mismo infierno. No se da cuenta porque toma de las Escrituras lo que siempre le conviene. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios no quiere mal para nadie, Dios, y todo eso es verdad, por cierto. Pero él quiere vivir y ella quiere vivir como el mismo demonio, tomando eso como pretexto para seguir haciendo lo malo. Qué terrible que el que le falta el temor de Dios va camino a una perdición. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La falta de temor de Dios hace que tus días se acorten. ¿Y por qué razón? Porque una persona que no tiene temor de Dios continuamente se acerca al mismo infierno, continuamente. Yo quiero decirte que la vida de los seres humanos es tan cambiante que lo que ahora tienes por seguro mañana probablemente ya no exista. ¿Cuántas veces hemos visto gente que sale a sus trabajos y de repente lo asaltaron en el camino y murió? ¿O cuántas veces hemos visto personas que de repente están normales en su vida, les llegó un infarto y murieron en ese momento? A mí me sorprende grandemente cómo la gente de repente deja de existir. O de repente te dicen: ¿sabes qué? Tienes un cáncer interminable. Un cáncer terminal. O que de repente tu vida se trastorna en un momento a otro. La falta de temor a Dios es como decir: todavía falta mucho. Todavía falta demasiado. Todavía tengo tiempo. Es como aquel que de repente está como que en la orillita del mar con una puntita tomándose un poquito y dice: no, todavía estoy tocando, mira, todavía. Es como alguien que dice: todavía un poquito más puedo pecar y no pasa nada. Todavía un poco más, no importa que pase el tiempo, no importa que yo vea la destrucción en mis hijos por la dureza de su corazón, por lo que yo, mi mal ejemplo, no importa, todavía estoy tocando un poco. Oye, en lugar de que busques a Dios con urgencia, en lugar de que te conmuevas y digas: Dios mío, ¿qué estoy haciendo?, la persona está como dormida en un sueño profundo, donde cree que va a despertar al cielo y seguramente va a despertar en otra condición muy diferente. Jeremías 2:19 lo dice de una manera muy solemne: tu maldad te castigará. ¿Quién va a castigar? ¿Dios te va a castigar? Tu maldad te castigará. ¿Quién es el que va a sembrar tu vida hasta los mismos cimientos?
tu maldad te castigará. ¿Quién es el que va a hacer que aflore de tu corazón todas las cosas buenas y malas que hay? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. No hay más claridad en la Escritura como esta. Tu maldad te va a castigar. Tu actitud de la falta de miedo y de falta de temor a Dios, la falta de respeto y la falta de ese temor reverente al Dios Santo te va a llevar a la tragedia. Porque tu misma maldad te va a estar llevando y tú mismo te vas a autoengañar diciendo, no pasa nada, no pasa nada. Oye, ¿no ves cómo se está moviendo desde los cimientos tu propia casa y dices, no pasa nada? Me recuerda una historia en la Biblia donde Dios está hablando a toda una nación, a Faraón y a toda la nación de Egipto. Éxodo 9:19 nos dice, fíjate una palabra que Dios les dio, porque Dios quería sacar a su pueblo de ahí. Éxodo 9:19 nos dice, envía pues, ya está dando Dios la palabra, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Ya está la palabra de Dios. Dios manda una solemne advertencia y le dice a Faraón y a todos, va a caer un granizo que va a destruir animal u hombre que se encuentre en el campo. Recójanlos y váyanse a casa. Porque el Dios del cielo tiene misericordia. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Porque Dios quiere bendecir. Y entonces las personas dijeron, sí, ¿cuándo va a caer granizo aquí? Jamás va a ocurrir semejante cosa. Ah, no. Fíjate lo que dice la Escritura en Éxodo 9, versos 20 y 21. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, el que tuvo temor, hizo huir sus criados y sus ganados a casa, los recogió inmediatamente. Ese temor, el temor a Dios les llevó a obedecer la palabra y a temer lo que Dios iba a traer sobre la tierra. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Y cuál fue la desgracia? La palabra de Dios se cumplió tal cual. Entonces las personas que estén en su corazón diciendo, no va a pasar nada. ¿Cómo que estamos en el tiempo del fin? No es cierto. Esto de las inundaciones son las temporadas de lluvia, son normales. Son normales que los carros anden ya dando vueltas, es normal. Es normal que las aguas lleguen hasta los centros comerciales, es normal, es normal. Es normal que las aguas se van a llevar edificios enteros, es normal, es normal. Es normal. Es normal todo lo que estamos viviendo. Es normal. Y si es verdad lo que dicen las Escrituras y que todas las señales de los cielos y todas las señales que Dios ha establecido están cumpliéndose literalmente, y si eso es verdad, Dios va a destruir al mundo pecador. Pero tú estás en ese mundo pecador. Pero no hay temor de Dios. Proverbios 14:27 nos dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. No creyeron la granizada. El incrédulo perecerá. Este mundo incrédulo perecerá de una manera trágica. Y dice la Escritura, Proverbios 16, verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Vemos que son tres pecados: soberbia, necedad y la falta de temor de Dios en los corazones, que impide que los hombres puedan mirar su condición para buscar a Dios. Pero Dios tiene una manera
Y esa manera es algo que se llama el quebrantamiento. Porque antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Y qué es un quebrantamiento? Un quebrantamiento es cuando tomas un utensilio de barro o de vidrio y lo haces pedazos, lo estrellas en el piso. Y esos pedazos están volando por todos lados. Lo que antes tenía integridad, lo que antes era una sola pieza, ahora está hecha 1000 pedazos. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las veces que Dios tiene que hacer cosas en la vida de cada uno de los presentes para darnos cuenta de nuestra condición real, porque vamos como dormidos, vamos como que no entendemos en la vida qué está pasando, hasta que de repente llega algo y te comienza a zarandear de una manera estrepitosa, terrible. De repente a alguno de tus hijos les pasa algo. De repente la quiebra, de repente la enfermedad, de repente una cosa en la cual te sientes completamente inútil, donde dices yo no puedo, ni sé ni qué hacer, y te pones en una condición de decir, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo yo hacer absolutamente nada. Eso se llama quebrantamiento. Y Dios quebrantó a Faraón. Vemos allí a Faraón quebrantado por la muerte de su primogénito. ¿Cómo puedes darle vida a tu hijo? ¿Ya se te murió? El hombre quedó humillado. Las plagas solamente le conmovían un poco, pero hasta que vino el quebrantamiento. Pero todavía el quebrantamiento no es el último escalón, tristemente. Todavía cuando todo se nos derrumba en la vida, no es el último escalón. Porque si tú has leído la Biblia, te darás cuenta que la actitud de Faraón no fue, voy a buscarte como Nabucodonosor. Dios, ayúdame por favor. No, no fue así. Sino que todavía el hombre se recupera de ese quebrantamiento y en lugar de humillarse con el Altísimo, se va contra el Altísimo, con todo. Es alguien que dice, ahora sí voy a levantarme y voy a hacer todas las cosas en contra de Dios y en contra de todo. Y su corazón se levanta con tanta furia contra Dios y comienza a hacer todavía una maldad mayor. Yo he sabido de personas que en el hecho de muerte blasfeman a Dios. Y yo he sabido de personas que aún en su condición de muerte siguen en la necesidad de decir, yo no quiero absolutamente nada de Dios. Dios no existe. Es terrible. ¿Qué es lo que hace Faraón? Se levanta y comienza a perseguir al pueblo de Dios. Aún después del quebrantamiento. Porque la soberbia, la necedad y la falta de temor siempre van a llevarte a la muerte. Es siempre una característica, te llevan a la muerte. Y Faraón tenía las 3 cosas, 3 pecados. Faraón estaba tan ensoberbecido que ahora sí iba con todo. Faraón era tan necio que no pudo entender aún después de las plagas. Faraón estaba tan lejos de Dios que en lugar de tenerle temor, se puso en contra y los persiguió. ¿Cuál fue la consecuencia? El mar se los tragó y murieron. La dureza del corazón es terrible. Pero de ahí ya de la muerte no hay esperanza. Pero aquellas personas que buscan de Dios, hay algo que en el mundo le llaman tocar fondo. Vamos a suponer que ahí ese mar se tragó a todos los egipcios. Tocar fondo significa ya no puedo caer más abajo. Tocar fondo significa estoy tan abatido, tan quebrantado, tan hecho pedazos que ya no tengo nada más. No puedo caer más abajo. Estoy en lo más bajo de lo más bajo. Eso es tocar fondo. Y para que alguien pueda llegar hasta allá a tocar fondo, a veces pasan muchos años. Porque el soberbio, el altivo, el necio y el que tiene falta de temor de Dios siempre anda como que oscilando en cosas. Y busco, no busco, estoy o no estoy. Está como que en una situación de si quiere y no quiere. Pero llegará el momento en que la misma circunstancia, su misma maldad, le lleve a un callejón sin salida. Y de repente la persona puede quizás tener un momento de lucidez y tratar de cambiar, pero necesita llegar hasta abajo. Ya cuando una persona está en lo más
lo más terrible, en lo más bajo, en lo más, ya no puedes caer más, ya te enviciaste, ya vendiste tu alma al mismo demonio, ya tu familia la hiciste pedazos por el vicio, hiciste lo que quisiste y de verdad fuiste lo peor de lo peor, la más carroña no puede haber y caíste hasta más bajo. De ahí no hay más. No puede haber más. Lo único que falta es la muerte. Pero si estás tocando fondo, es cuando te das cuenta de que eres pequeño, de que tú no puedes cambiar tu vida, de que tú realmente lo único que has hecho es maldad. Y entonces solamente puedes voltear a Dios, quien puede cambiar tu vida, nadie más. Si tú en verdad deseas, es cuando Nabucodonosor alzó los ojos y su razón le fue devuelta. Alzar los ojos al cielo nos devuelve la razón. La Escritura nos dice en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero eso es cuando en verdad has tocado fondo. Cuando no estás dispuesto a dejar este pecadito que te tiene amarrado. Cuando no estás dispuesto a dejar tu internet que te amarra y te vuelve a llevar cautivo a la pudrición. No has tocado fondo. Cuando sigues todavía permitiéndote pecadillos ahí donde dices esto no es tan malo, no has tocado fondo. No va a haber un cambio porque no estás convencido. Porque todavía en ti está esa altivez, esa necedad y esa falta de temor de Dios. Pero si tú has tocado fondo, si tú crees que tu vida de verdad solamente la puede cambiar Dios, y estás en una necesidad de Dios urgente, Dios te quiere bendecir. Salmo 34, verso 4 al 6 nos dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre, la traducción literal, este miserable, este inmundo, este vil, este menospreciado, clamó, porque de lo vil y menospreciado escogió Dios. Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Tres pecados por los cuales el hombre se condena a sí mismo: la soberbia, la necedad y la falta de temor de Dios. ¿Por qué no buscar al Altísimo? ¿Por qué no reconocer que tu vida es un fracaso? ¿O estás como Nabucodonosor en tus glorias diciendo yo he logrado todo esto? Miren nada más cuántas cosas he logrado. Todo lo que tengo, todas las cosas, todos los reconocimientos, la gente me aplaude y me ve bien. O en la necedad vuelves a lo mismo una y otra vez. Y te comienzas a comparar con otro. No, pues comparado con aquel yo estoy mejor. Y tu camino, en tu propia opinión, es bueno. Hay algunos problemillas familiares, pero pueden solucionarse más tarde.
Ves que la casa se está cayendo a pedazos, no te inmutas. Ves que tus obras han sido un ajenjo para los demás, pero no te mueves. La necedad ha llegado al corazón. No hay quien instruya al necio. Su camino es derecho según él. Y esa falta de temor a Dios hace que la palabra sea menospreciada continuamente en tu corazón. No va a pasar nada. Esto a cualquiera le puede ocurrir. Son situaciones circunstanciales. Cualquiera puede pasar y vivir lo mismo que yo. Quizás sí, pero el que tiene a Dios, dice la Escritura que al que ama a Dios todo le ayuda bien. Pero yo quiero decirte que Dios te ama. Dios no quiere tu muerte, ni quiere tu mal. ¿Por qué no buscarle? Serás como esos hombres que treparon el monte Everest y por su soberbia creyeron que podían y quedaron como un monumento a la tragedia. De tal manera que los otros escaladores los toman como referencia. No hagas esto, no pases por aquí. Mira lo que le perdió a él. La vida es muy similar. Se puede convertir en una tragedia, en una trampa, en una desgracia. La vida es incierta. Y ahora la vida es para muchos un infierno. La única salida, la única solución se llama Jesucristo. Es Dios, nadie más. Nadie más. Siendo pecador, quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos, no quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Siendo pecador, quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos, no quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Enséñame a andar en tus caminos, no quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo.
pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Jesús te ha estado buscando. Ha dejado las 99 ovejas por buscarte a ti. Créeme que Dios ha hecho todo para que tú encuentres el camino. Él es el buen pastor. Él es el que te ama. Él es el único que puede
puede sacarte de esa vida que has llevado. Un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Si tú vienes a Él, Él no te va a echar fuera. No importa cómo haya sido tu vida. Se fue cuando el sol se ocultó. De regreso va el pastor, sus ovejas va a guardar, pero al llegar al ovejas Él contó, como una le faltó. Esa oveja eres tú. Salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? La noche oscura está, mas a Él no le importó. De regreso va el pastor, su oveja va a buscar. Jesús es el buen pastor, la vida por su oveja da. Como tanto la amó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Por montes y valles buscó, hasta que al fin la halló. En sus brazos la tomó y volvió a redil. Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así: ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde
estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Gracias por tu palabra, Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Tú eres el único camino. Tú eres la única verdad. Tú eres la vida, Señor. Que tu palabra sea sembrada en buena tierra. Que seas tú glorificado en nosotros, Señor. Bendito seas. Amén. Que Dios le bendiga. Le esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana.